puesto que la semana pasada tuve el incidente que tuve con el ordenador, no pude compartir pantalla, fue una clase en vivo e en directo, sin presentación. Gracias a Dios, ya tengo ordenador, ya está todo solventado. Pensaba que iba a ser peor la cosa, pero bueno, finalmente se pudo solventar mejor de lo que yo esperaba. Así que gracias a Dios por eso. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo que vamos a hacer, porque algunos así me lo habéis pedido y porque ya también lo tenía previsto, es compartir la presentación de lo que vimos y continuar avanzando en el concepto de ayuda idónea, ¿vale? Es decir, kenegdo, que ya dijimos que de idónea nada de nada, pero si no es idónea y es kenegdo, ¿eso qué significa? ¿Qué implica a la luz del texto? Y para nosotros hoy, teniendo en cuenta que estamos en un escenario distinto al que tenemos en Génesis 2. Aprovecho porque a veces en nuestro desarrollo teológico, nuestra comprensión teológica de las escrituras, no hacemos una diferencia entre Génesis 2, antes de la entrada del pecado y de la muerte en el mundo, y Génesis 3, después de la entrada del pecado y la muerte en el mundo. Entonces, queremos trabajar con ciertas cuestiones como si aún estuviéramos en el jardín y no estamos en el jardín. O a veces al revés. Trabajamos ciertas cuestiones desde fuera del jardín cuando hay que trabajarlas desde dentro del jardín. Entonces, el contexto siempre es determinante para elaborar nuestra comprensión de lo que dicen las escrituras. Bienvenido, Francisco. Salón. Te veo más guapo. Te sienta bien. Te sienta bien. No, no el chándal, no el chándal, ¿eh? Muy bien. Pues nada, vamos a arrancar, como digo, vamos a hacer repaso de lo que vimos, profundizando o siendo un poquito más minuciosos en algunas partes, que puesto que no pude presentar, preferí no entrar en mucho detalle porque si no se iba a marear sin imágenes. ¿Vale? Entonces, hoy que ya sí las tenemos, pues vamos a detallar eso y hacia la parte final de la clase, que espero que no me pase como el otro día, pues ya sí veremos lo de Esder Kenegdo y un poquito en qué se traduce esto. Muy bien, bueno, deberíais estar viendo ya la presentación. Si no hay nada, perfecto. Entonces, bueno, estudio bíblico, vamos a ir adelante. Ahí, el varón y la varona. Sí, esta es la parte del capítulo 2 que nos queda. Realmente el capítulo 2 en cuanto a contenido, pues es un poco más breve que el 1. El 1 también quería sentar pues la base de ciertas cosas, nos da un panorama, hay mucho simbolismo, también lo vamos a tener aquí y también lo vamos a trabajar, no hemos trabajado apenas la dimensión simbólica y profética, nos falta bastante, pero en cuanto a contenido pienso que va a ser un poco más reducido que el capítulo 1, con lo cual esto significa que vayáis repasando para la evaluación, ¿vale? Que os vayáis poniendo al día porque no falta mucho, pero falta un poco todavía. Entonces, el varón y la varona. El texto fue el de Génesis, es este el último fragmento que nos quedaría por analizar desde un punto de vista más o menos literal. Génesis 2, del 18 al 25, que nos dice el texto. Y dijo Adonai Elohim, no es bueno que sea el Adán a sus solas, luego ya trabajaremos con ciertas cuestiones de traducción, ¿vale? Le haré una ayuda como su enfrente. Y había moldeado a Adonai Elohim del terreno toda la vida del campo y todo el volátil de los cielos, y los había traído al Adán para ver cómo le llamaría. Y todo lo que le llamaría al Adán un alma viviente, ese fue su nombre. Verso 20. Y había llamado al Adán nombres para todo el cuadrúpedo y para el volátil de los cielos y para toda la vida del campo. Y para Adán no se había encontrado una ayuda como su enfrente. 21. E hizo caer Adonai Elohim un letargo sobre el Adán y durmió. Y tomó uno de sus costados y cerró la carne en su lugar
y edificó a Adonai Elohim con el costado que tomó del Adán a una varona y la trajo al Adán. Este es el texto. Entonces, de este, aquí se ha colado. Y aquí dijo el Adán, perdón, que el texto continuó. Dijo el Adán, esta es esta vez, esta, refiriéndose a la varona, es esta vez hueso de mis huesos y carne de mi carne. A esta se llamará varona porque del varón fue tomada esta. ¿Sí? En hebreo vamos a tener el esta en 3 ocasiones. Por eso dejará un varón a su padre y a su madre y se unirá con su varona y serán para una carne. Y estaban ambos desnudos, el Adán y su varona, y no se avergonzaban. Ahora sí, hasta aquí lo que sería este último fragmento que iremos analizando, pues como ya venimos haciendo verso por verso y en ocasiones palabra por palabra. Y vimos la semana pasada un análisis cronológico de este acontecimiento en comparación a lo que nos dice Génesis 1. Entonces, aquí os presento un cuadro. Creo que el hecho de que sea visual os puede ayudar. Y esto ya lo estuvimos viendo, es mero repaso, pero repaso visual. Análisis cronológico. En Génesis 1, lo primero que ocurre y lo primero que tenemos es esta creación de los animales, tanto de los de las aguas, los de los cielos, como los de la tierra. Luego, lo que tenemos en segundo lugar es la creación del Adán, que se compone de macho y hembra. Zahar, un nekevá, según el texto hebreo, ya lo estuvimos trabajando en Génesis 1. En tercer lugar, ¿qué ocurre? Pues que después de que cree Dios al Adán, macho y hembra, les da la orden de señorear. ¿Sí? Los bendice con el don de la fecundidad y les da la orden de señorear sobre las criaturas y la tierra. Ya en cuarto lugar, pues no tenemos nada, la orden acerca de los alimentos. Entonces, en Génesis 2, lo que ocurre según se suele entender de manera común, de manera general, es que primero Dios crea al Adán, lo pone en el jardín, tal y cual. Después tenemos que Dios crea a los animales y los trae al Adán para que el Adán les ponga nombre. Por lo tanto, tenemos ese señorío del Adán. Y después de que el Adán haya ejercido señorío, tenemos la edificación de la varona. Bien, por lo tanto, vemos que no se corresponde en orden, sino que tenemos esto invertido. A la varona, a la hembra ya la tenemos aquí, sin embargo en Génesis 2 aparece aquí, y la orden de señorear que en Génesis 1 va para ambos, en Génesis 2, según parece, el único que ejerció el señorío fue el Adán, porque aquí aún no había sido creada la varona. Ya veremos eso. Ahora, ¿cómo se puede solventar el evidente desajuste? Bien, pues decíamos que una manera de solventar el desajuste, aquí tenéis el texto completo de Génesis 2, del 18 al 22, ¿bien? Ahí, que no lo veía, aquí. Entonces, este texto, una de las cosas o una de las maneras cómo podemos solventar el desajuste cronológico que se produce, decíamos que era entendiendo que del verso 19 hasta el verso 21, es decir, antes de empezar el 21, todo esto, verso 19 y 20, era un paréntesis. Por lo tanto, si colocásemos esto entre paréntesis, y aquí lo he puesto más clarito, para sencillamente empalmar del verso 18 con el verso 21, dice el texto, y dijo Adonai Elohim, no es bueno que sea la dama a sus solas, le haré una ayuda como su enfrente. E hizo caer Adonai Elohim un letargo sobre el Adán y durmió. Como vemos, ya habíamos comentado, hay una total coherencia entre el versículo 18 y el versículo 21. Hay una continuidad en la acción. Es decir, Dios ha dicho que va a hacer una ayuda, como se enfrente, y justamente Dios hace eso. Bien, entonces, versos 19 y 20 serían un paréntesis que explican algo que ya ocurrió. Es decir, algo que ocurrió antes de la valoración de Dios en el verso 18. Bien, ¿cómo también podemos entender o solventar esta cuestión? Con el verbo vayitzer. El verbo vayitzer, que lo tenéis en el verso 19 en hebreo, ¿sí? En la parte de la
Aquí, lo tenía ahí, lo digo, aquí. Vayitzer, y había moldeado. Verso 19, este verbo hebreo, depende de cómo se traduzca, pues va a ayudar a entender que los versos 19 y 20 habían ocurrido antes, o vamos a pensar que esos versos vienen después. Es una acción que Dios llevó a cabo después de valorar que no era bueno que el Adán fuera a sus solas y después de que Dios tome la decisión de hacer una ayuda como se enfrente. Entonces, fijaros que tal y como traduzco aquí, que ya lo habíamos hablado, por ejemplo, la Biblia textual también lo hace, la Biblia versión moderna, que aunque se llama versión moderna, no es moderna, ya tiene unos años y en algunos casos es una buena traducción. Pues he traducido y había moldeado, para que se entienda que justamente esta acción de Dios pasa antes de su valoración. Bien, entonces, ¿por qué podemos hacer esto? Y esto es algo que no expliqué para no marearos porque tiene que ver con la gramática hebrea, pero hoy que tengo presentación, pues sí quiero que os fijéis en eso. Y además, pues podéis copiar las palabras, si os gusta copiar las palabras en hebreo, ver cómo se escriben y demás. Entonces, aquí tenemos vayitzer, la misma palabra, el mismo verbo. Se trata de un pal. El pal es la voz activa simple dentro de lo que sería el sistema verbal hebreo. Está en Vayictol. ¿Vayictol qué significa? Pues Vayictol es un tiempo que toma como base el Yictol, que es un tiempo imperfecto, y se le añade la base de inversión que se le llama, que es la primera consonante que tenemos aquí. Bien, esta base de inversión lo que hace es invertir el tiempo. ¿Qué significa? Que lo que tenemos aquí es un tiempo perfecto. Es un tiempo, perdonadme que hoy no tengo el lápiz, tengo ratón, es un tiempo perfecto. Bien, entonces, este tiempo perfecto indica, pues de alguna manera, una acción que en algún momento terminó en el tiempo. ¿Vale? Y está, como no puede ser de otra manera, en la tercera persona del masculino singular. ¿Por qué? Porque es una acción que lleva a cabo Dios. Se trata del verbo yatzar, que lo tenéis aquí, que significa moldear o formar. Es decir, si alguno de vosotros decís y formó, que no se sienta mal. Es una acepción que cabe dentro del verbo yatzar, dentro del verbo, en este caso, conjugado de esta forma, vayitzer. Bien, entonces, ¿cómo podríamos traducir vayitzer? Pues vayitzer, por el tipo de tiempo que es un vayitol, se puede traducir de varias maneras. La primera es un pretérito perfecto. Esto es gramática española también. Tenemos de todo en estas clases. Bueno, la primera sería y moldeó, que es como habitualmente aparecen en muchas de las traducciones bíblicas. Y moldeó, y Adonai Elohim moldeó. Es un pretérito perfecto. Luego, también lo podríamos traducir como un pretérito perfecto, pero compuesto. Fijaros que todos los tiempos son perfectos. Es decir, justamente el vayictol, los tiempos perfectos en hebreo, el sistema verbal hebreo es relativo, caben todos los tiempos perfectos que tenemos en el lenguaje español, en la gramática española. Entonces, moldeo, pretérito perfecto. Ha moldeado, pretérito perfecto compuesto. Luego tendríamos ya había moldeado, que es como lo he traducido y como creo que se entiende mejor la cronología. Pretérito pluscuamperfecto. Fijaros que seguimos siempre en el ámbito de las acciones que, en el tiempo perfecto. Incluso, solo que obviamente no basta que sea correcto gramaticalmente, sino que sea coherente con el contexto que tenemos, pero también podríamos traducir vayitzer como un futuro perfecto y habrá moldeado. Bien, esto para que veáis, pues tenemos cuatro posibilidades, no solo con vayitzer, tenemos cuatro posibilidades siempre que tengamos un tiempo perfecto en hebreo. Bien, de ahí que los sabios judíos hayan utilizado la frase que en la Torá no hay tiempo. Y es que no haya tiempo, hay tiempo, sino que sencillamente hay una relativización del tiempo porque depende en muchos casos del contexto. Y hay veces que vamos a tener, pues como en este caso, caben dos traducciones. Cabe la traducción y moldeó, por lo tanto un pretérito perfecto, y nos cabe también había moldeado. Ahora, de las dos, ¿cuál ayuda a entender mejor el texto? Pues a mi juicio, a mi criterio, y por eso os lo comparto, mucho mejor encaja la del pretérito pluscuamperfecto. Por eso tenemos a nivel gramatical y a nivel conceptual, a nivel teológico,
esta traducción de y había moldeado. Bien, por lo tanto, si leemos Génesis 2, el fragmento del verso 18 al 22, en orden cronológico, ahora está desordenado para nuestra lectura habitual, está ordenada cronológicamente. Bien, entonces, primero que nos encontramos, que había moldeado a Adonai Elohim del terreno, toda la vida del campo, todo el volátil de los cielos, los había traído al Adán para ver cómo lo llamaría, y todo lo que le llamaría al Adán, un alma viviente, ese fue su nombre, y había llamado el Adán nombres para todo el cuadrúpedo, para todo el volátil de los cielos, para toda la vida del campo, y para Adán no se había encontrado una ayuda como su enfrente. Y ahora, cronológicamente, viene y dijo Adonai Elohim, no es bueno que sea la dama a sus solas, le haré una ayuda como su enfrente. E hizo caer Adonai Elohim un letargo sobre la dama y durmió y tomó uno de sus costados, cerró la carne y edificó del costado que tomó una varona. ¿Bien? Este sería el texto ordenado cronológicamente. Por lo tanto, ¿qué tendríamos según este orden cronológico? Pues tendríamos lo que tenéis en esta columna de vuestra derecha. En primer lugar, la creación de los animales en el 2.19. Luego, en el 2.20, el Adán le pone nombre. Luego, en el 2.18, valoración de Dios. Y en el 2.21 al 22, edifica la varona. Bien, esto en cuanto a la cronología. Ahora, el orden de lectura no se corresponde al orden cronológico. ¿Por qué? Porque nos inserta algo que había pasado antes como una explicación de por qué Dios valoró lo que valoró. Entonces, en el 2.18 tenemos la valoración de Dios, en el 2.19 la creación de los animales, en el 2.20 la Dan pone nombres y en el 2.21 al 22 la edificación de la varona. Bien, es decir, lo único que hay que cambiar es el orden de la valoración y el por la de la creación de los animales y el hecho de que el Adán le ponga nombre. Bien, por lo tanto, la valoración de Dios es posterior al ejercicio de señorío por parte del Adán. Y es lo que de alguna forma le lleva a Dios a decir no es bueno. No por Dios, sino por nosotros. Porque Dios ya sabía que no era bueno. A él no le coge desprevenido. Pero, sin duda, ahí tenemos enseñanza. Ahí tenemos enseñanza. Entonces, Dios lo hace ¿para qué? Para nuestra enseñanza, para que aprendamos que Dios no considera que sea bueno que el Adán esté a sus solas, sea solamente uno, tal y como apuntábamos la semana pasada. Bien, por lo tanto, a nivel de resumen, y esto es importante, ¿vale? Puede salir en la evaluación. No digo que salga, pero puede salir. Entonces, la concordancia entre los acontecimientos de Génesis 1 y 2 sería la siguiente. Y aquí hablo ya abarco pues toda la parte de la creación animal y toda la parte de la valoración de Dios hasta que Dios dice es bueno en gran manera. ¿Vale? Entonces, tenemos 10 puntos en total a considerar. El primero, Dios creó a los animales. Génesis 1, 20 al 25. Luego, Dios decidió crear al Adán, al ser humano, 1.26. Ahora, ¿qué ocurre? Que Dios creó al varón, lo puso en el jardín y le mandó sobre los árboles. Esto es lo que nos cuenta Génesis 2, 7, 8, 15 y 17. Es decir, estoy intercalando los dos relatos y los estoy haciendo concordar cronológicamente para que veamos que no necesariamente hay incoherencias, sino que hay incoherencias cuando, pues eso, el relato y la cronología del relato no nos cuadra con la de Génesis 1. Pero esta parte ya os digo que me encaja bastante bien todo lo que os comparto. No hay ningún detalle que, a mi juicio, quede fuera. En el punto número 4, Dios trae a los animales al varón para que señorease sobre ellos. El varón ejerció su señorío. Número 5, no se halló ayuda idónea para él. Pasamos al 6. Dios valora negativamente la soledad del varón y decide hacerle ayuda idónea. Dios crea a la mujer y la trae al varón. El varón la reconoce como parte de sí. Ahí tenéis al final siempre las citas. Y ahora sí, volvemos a Génesis 1. Dios bendijo a ambos con fecundidad y les ordenó a ambos ejercer el señorío. Porque hasta aquí solo lo ha ejercido el varón. Pero hay una orden a ambos. Y esa orden vendría después de la creación de la varona. Porque en Génesis 1 no se nos explica el proceso de creación. Esto lo hace Génesis 2. Génesis 1 dice simplemente que los creó. Ya está. Ahora, ¿cómo los creó? No lo explica. Solo dice los creó.
Génesis 2 va a explicar cómo lo hizo, cuál fue el proceso. Primero el Adán, el varón, la parte masculina, luego del costado va a edificar una varona. No es que la varona la saca del costado, no, lo que saca es el costado. Y del costado, o con el costado, edifica la varona, que es diferente. ¿Vale? Pero eso entraremos también con la edificación de la varona cuando lleguemos. Y ya por último, después que Dios haya valorado negativamente, que haya hecho todo este proceso, como ahora sí ya está todo completo, en Génesis 1:31 es que podemos leer que Dios valoró todo lo creado como muy bueno. Bien, este sería básicamente cómo empastar, cómo concuerdan ambos relatos, al menos en estas partes. Bien, y esto sería pues ir tejiendo Génesis 1 con Génesis 2 a la luz de lo que hemos visto. Esto, además de resolver el desajuste, pues presenta a un Dios coherente, a un Dios que ha dicho, le haré ayuda idónea y lo que hace es ayuda idónea. Lo que no hace son experimentos con animales, a ver si dentro de los animales Adán encuentra alguna pareja, cosa que Dios ya sabía que no iba a pasar y que al final iba a acabar haciendo la mujer. Con lo cual, si seguimos la cronología habitual, porque normalmente el tiempo verbal por el que se ha traducido Baicher y los otros verbos en ese fragmento, nos han llevado a pensar que, pues precisamente después de la valoración de Dios, Dios creaba los animales, cuando, pues ya os he presentado y ya estuvimos viendo la semana pasada, que considero que no es así, sino que pasa justamente al revés. Bien, así que tenemos, pues además de resolver desajustes, a un Dios coherente. Biblia coherente, Dios coherente. Para mí, y voy a rimarlo sin quererlo, más que suficiente. Bien, ahora, la valoración de Dios, también la estuvimos comentando. Voy a ir un poco más rápido. Dice en el verso 18, y dijo Adonai Elohim, no es bueno que sea el Adán a sus solas. Esta es una valoración muy significativa, dijimos, por lo siguiente. Primero, porque Dios es el autor. No es cualquiera el que hace esta valoración. Con lo cual, pues significativo que sea Dios. No es el Adán, no es el Adán que dice, Dios, no es bueno que yo esté solo, me tienes que hacer compañía. No, el Adán no le pide nada. Dios es el autor de esta valoración. Solo Dios observa que eso no es bueno. Es única y negativa en el sentido de que Lotov no es bueno, ¿vale? Negativa en ese aspecto. No necesariamente tiene alguna connotación asociada al pecado, no, simplemente que no era funcional, no cumplía el propósito. Bien. Luego, es posterior al señorío del hombre. Lo hemos explicado tanto la semana pasada como esta, ya con imágenes y espero que haya podido quedar un poquito más claro. Y está hecha en el jardín del Edén, por lo tanto está hecha en un entorno idílico, paradisíaco, como dirían algunos, nunca mejor dicho, aunque no con las connotaciones nuestras para paraíso, pero sí en un contexto donde aparentemente todo funciona bien. Y por último, es anterior al pecado del Adán, con lo cual no ha entrado aún el pecado ni la muerte en el mundo y es algo que no es bueno, que no cumple el propósito. Bien. Ahora, no era bueno, según Dios? Pues que sea el Adán a sus solas. Bien, a sus solas es una traducción literal de la palabra levadó, que es la palabra, a ver dónde tengo el ratón, aquí. La palabra levadó es esta palabra que tenemos aquí y que la vamos a ver ahora para poderla entender un poquito mejor. Es justamente, es una palabra que está compuesta de la lamet, que es esta consonante aquí, ¿sí? Esto es una preposición, ¿vale? Que normalmente la preposición a o para. A veces también se traduce de, tiene otras traducciones a veces, pero sus sentidos propios serían a o para. Luego tenemos, además de la preposición, el adverbio, o a veces utilizado también como adjetivo, bat, que sería la palabra del centro, las dos letras del centro. Aquí tenemos bat, y bat generalmente significa solo, a solas, aparte, único, solo, solamente. Bien, generalmente bat es lo que significa. Y por último, tenemos esta letra aquí, esta consonante, que en este caso funciona como vocal, que es un sufijo pronominal. El sufijo pronominal suelen ser los posesivos, ¿sí? En español. No puedo escribir bien con el ratón, disculpadme. Posesivos. Ahí está.
Entonces, sufijo pronominal de la tercera persona masculino singular, por lo tanto, su. Bien, refiriéndose a una posesión. ¿De quién es este caballo? Este caballo es suyo, es su caballo. Pues este su en español es esta o en el hebreo, ¿vale? Por lo tanto, literalmente traducimos como tenemos en el texto, a su solas. Así traduce la Biblia de Ferrara. Si veis la Biblia de Ferrara, leéis esta parte, vais a encontrar exactamente esto, a sus solas. Ahora, a sus solas en español queda muy raro, muy extraño. ¿Qué significa? Bueno, pues lo vamos a ir viendo qué significa a través de un texto que también os cité, que es Éxodo 18, 14b, la segunda parte del verso 14 y los versos 17 y 18. Estos versos tienen que ver cuando Israel ha salido de Egipto, Yitro, el suegro de Moisés, se ha enterado de la noticia y dice, voy a ir a visitar a mi yerno, y lleva a la mujer con él, a los hijos de Moisés, por alguna razón estaban con él, tal vez Moisés los mandó fuera de Egipto viendo el panorama de las plagas por si acaso, los puso a buen recaudo. Y bueno, pues se encuentra con su suegro. Le explica, hay una cena, todo maravilloso, y al día siguiente, Jetro ve que Moisés está legislando al pueblo, ¿no? Entonces, después de verlo legislar, le extraña lo que está haciendo y se lo hace saber a Moisés y le dice, ¿se puede saber qué es lo que estás haciendo? Básicamente os estoy parafraseando lo que tenemos ya aquí en el verso 14. ¿Qué es este asunto que tú le estás haciendo al pueblo? ¿No? Traducimos asunto, literalmente la palabra es davar, es la palabra que significa palabra, ¿eh? Pero también se puede traducir por asunto, cosa, como un poco más abstracto. ¿Qué es este asunto que tú le estás haciendo al pueblo? ¿Por qué tú estás sentado a tus solas? Fijaros, volvemos a tener a tus solas. Y aquí tenemos levadeja. Levadeja. ¿Qué es? La preposición lamet, la palabra, el adverbio adjetivo bat, y ja, que es un sufijo pronominal, en este caso de la segunda persona. Por eso cambia a sus solas o a tu solas, ¿vale? Porque en este caso se está dirigiendo Jetro a Moisés. Entonces, ¿por qué tú estás sentado a tus solas? ¿Por qué tú estás sentado aparte? ¿Por qué eres el único? Podríamos incluso traducirlo así, o para que se entienda, para que fuera comprensible. ¿Por qué tú estás sentado? Solo tú estás sentado. ¿Mm? Y todo el pueblo, dice, está erguido sobre ti desde la mañana hasta la tarde. Es decir, eres el único que está juzgando al pueblo. Básicamente la idea es esa. ¿Bien? Y continúa en el verso 17 y dice, y le dijo el suegro de Moisés, no es bueno, hombre, mira, no es bueno. ¿Qué aparece en Génesis? Lo mismo, lo to, no es bueno. Y continúa el texto diciendo, no es bueno el asunto que tú estás haciendo. Desfallecer, desfallecerá. También tú, también este pueblo que está contigo, porque es pesado para ti el asunto. No podrás hacerlo a tus solas, de vuelta. Levadeja, la misma palabra que teníamos antes, ¿vale? En el verso 14. Entonces, fijaros, aquí se me ha olvidado ponerlo en color azul, disculpadme. Entonces, no es bueno, ¿qué? ¿Qué no es bueno? Que estés a tus solas, es decir, que solo tú estés juzgando al pueblo. Entonces, ¿cómo debemos entender a la luz de Éxodo 18 ese no es bueno que el Adán sea a sus solas? Pues de la misma forma que Yitro se está dirigiendo a Moisés en este texto. No era bueno que el Adán fuese solamente uno y que solamente como uno, como único, señorease. Por eso sabemos que, también por esto, sabemos que es la valoración de Dios después de que el Adán ejerza el señorío. Porque como Dios va a decir, no es bueno que sea solamente uno que ejerza el señorío si Adán aún no ha ejercido el señorío. Esto no tendría ningún sentido. Tiene sentido si primero el Adán ejerce el señorío y después Dios dice, esto no funciona, esto no cumple el propósito. Además,
ahí tenemos también, que ya lo trabajaremos ahora cuando lleguemos a Ezer Kenegdo, ayuda como en su enfrente, que precisamente vamos a tener la idea de una ayuda. ¿Por qué Adam necesita una ayuda? Pues porque la tarea es descomunal. Imaginaros el hecho de ponerle nombre a todos los animales que el Adam le tuvo que poner nombre. Desde un punto de vista literal hablo ahora, ¿eh? No me voy al simbolismo, sino que literalmente pensemos en esa tarea. Poner nombre a todos los animales, pues le llevaría un rato. Entonces no era una tarea fácil, era una tarea como la de Moisés. Aquí dice, es pesado para ti el asunto. Es pesado para ti, es una carga muy grande. Entonces tú no podrás hacerlo solo y no es bueno que estés solo haciendo esto. Entonces, igual el Adán, si hubiese reinado solo, era una carga demasiado pesada para él. Necesitaba una ayuda. Bien, entonces eso es lo que nos viene a decir en el texto. ¿Hay alguien escrito en el chat algo? Hay veces que no sé dónde tengo el ratón. Aquí. Ahí, vale. Entonces, lo dicho, no era bueno que el Adán fuese solamente uno. Y además, eso no le representaba a Dios. Recordemos, hagamos a la dama nuestra imagen. Entonces, es necesario que haya más de uno, porque de lo contrario, eso no representa la imagen de Dios. Por eso no es bueno tampoco. ¿Bien? Porque no cumple el propósito que Dios quería, y era que el Atam, el ser humano, macho y hembra, o ya en el lenguaje de Génesis 2, varón y varona, actuasen como sus representantes. ¿Vale? Eso sí era expresar la imagen de Dios, los dos señoreando juntos. Bien, entonces, vamos ahora sí a ir introduciéndonos ya en esta parte final en la idea de la varona como ayuda idónea. Fijaros que he puesto idónea entre comillas aposta, porque ya dijimos que aunque hay Biblias que traducen esto, no se corresponde en nada, está, diría, a años luz de la idea que tenemos en el texto hebreo. Bien, entonces, bueno, ayuda idónea porque es el término que conocemos. A mí probablemente en alguna ocasión se me escapará porque estoy acostumbrado a leer ayuda idónea toda mi vida, pero no dice el texto hebreo idónea en absoluto. Bien, lo que nos dice, lo que ya estuvimos trabajando y hemos leído también. Génesis 2:18. No es bueno que sea el Adán a sus solas, ¿vale? Fijaros aquí el lotov, que antes nos lo he dicho, lotov, que es el no es bueno, el mismo lotov que tenemos en Éxodo, ¿vale? Entonces, lotov, tanto en Génesis 2:18 como en Éxodo era el verso 17. Entonces, ¿cuál es la solución a la valoración que Dios hace? Pues la solución es, le haré una ayuda como su enfrente. Y aquí tenemos el texto, Sej lo ezer kenegdo. Fijaros que además rima en hebreo, es Sej lo ezer kenegdo. Bueno, este ezer kenegdo es justamente ayuda, que aquí traducido como su enfrente. ¿Vale? Este ze lo sería le haré a él. Esta sería la idea. Bien, entonces, ¿qué sería una ayuda como su enfrente? Pues bien, lo tenemos también para que veáis, ¿eh? Al final del verso 20 aparece una ayuda como su enfrente, Ezer Kenegdo. ¿Qué sería Ezer Kenegdo? Pues muy sencillo. Ezer es un sustantivo masculino que significa tal cual, auxilio, ayuda, apoyo, socorro, en el sentido de que alguien socorre a otra persona. El verbo azar, que no azar, azar, es de la misma raíz, ain, zain, resh, y significa eso, socorrer, auxiliar, ayudar. Por lo tanto, lo miremos por donde lo miremos, Ezer está bien traducido. Ahora, es interesante, ahora miraremos un par de textos que tienen que ver con Ezer, que Dios considera que la solución a lo que él valora negativamente, que es que el varón haya ejercido el señorío él solo, coincide con Yetro y es una ayuda.
El varón necesita ayuda, necesita a alguien que le apoye, que le auxilie, porque él solo no puede. Y esto ya es una idea, y ahora trabajaremos con Ezer un poquito, dos textos, dos testigos para que veamos cómo esto aparece en la Biblia y cómo además es un verbo que tiene que ver con Dios y un sustantivo que tiene que ver con Dios en varios contextos y cómo Dios es ayuda y el que ayuda a su pueblo. Entonces, si es Dios el que ayuda a su pueblo, eso significa que el pueblo necesita a Dios, ¿cierto? Yo creo que todos coincidiríamos. Pues de la misma manera, si la varona es la ayuda del varón, es porque el varón la necesita. Y yo no me voy a meter en la familia de nadie hoy, ni en la educación de nadie, pero sí que invito a la reflexión de qué nos han enseñado, especialmente a los hombres, a los varones, que los varones todo lo pueden, a veces en Cristo que nos fortalece, amén, pero ¿podemos todo? No, no es verdad, no es verdad, no es cierto, no es una idea que surja de Génesis 2. El varón necesita la ayuda de la varona. Y esto en un sentido, humilla al varón. Ahora, la varona tampoco se puede crecer. Ya veremos que trabajaremos con un concepto que es ayuda conyugal. Están hechos, nunca mejor dicho, el uno para el otro, para que los dos lleven un mismo yugo y anden a la par, no uno por delante y el otro por detrás. ¿Sí? Pero el varón en este caso necesitaba la ayuda y Dios así lo considera. Y que esa es la solución al hecho de que él haya ejercido liderazgo solo. Igual que Jetro considera que la solución a que Moisés esté liderando solo es que busque ayuda y haya gente que le ayude a juzgar al pueblo de Dios. Entonces, interesante el hecho de la autosuficiencia y pensar en esa idea, cuán autosuficientes nos creemos, ¿no? Y cuán independientes y cómo nos gusta hacerlo todo a nosotros y llevarlo a cabo yo. No, el ser humano, cada uno de nosotros necesitamos la ayuda del otro. Si no, solos no podemos. Y no solo es que no podamos, sino es que uno solo, uno solo, no representa la imagen de Dios. No representa a Dios, no expresa a Dios. Es cuando hay más de uno trabajando juntos con un mismo yugo, con un mismo propósito, con una misma visión. Eso es lo que expresa a Dios. Eso es lo que le representa. Eso es la imagen de Dios en el mundo, en la creación. Entonces, bueno, solo como reflexión. Dos textos, Deuteronomio 33:26, donde vemos que efectivamente se utiliza la palabra Ezer referida a Dios. El texto nos dice así: no hay como el Yeshurun. Aquí a veces las traducciones, no sé cómo van a verter esto en las Biblias que tengáis, pero aquí tenemos el sustantivo, el nombre propio, el, y Yeshurun. El Yeshurun sería como un nombre compuesto, como el Jai, el Olam, el Elión, una idea así. Luego tenemos el que cabalga cielos en tu ayuda. Fíjate, aquí tenemos la palabra Ezer, está aquí. La Ayin, la Zain y la Resh. Fijaros, la Ayin, la Zain y la Resh. Entonces, aquí está, solamente que tenemos una preposición delante en un sufijo pronominal, que sería tú, y luego ayuda, en tu auxilio, en tu socorro. ¿Vale? Y luego continúa, y en su majestad, nubes, cabalga nubes. Entonces, vemos que es un sustantivo aplicado a el Yeshurun, que es una manera de nombrar a Dios. Otro texto donde lo dice, Salmos, el 121, los primeros dos versos, dice así: el cantar de las ascensiones. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Otras Biblias tienen mi socorro. Es una buena traducción. Socorro, ayuda, auxilio, no importa. Son sinónimos. Entonces, ¿vendrá mi ayuda? Mi ayuda de con Adonai. Es decir, viene de Adonai, está con Adonai, hacedor de cielos y tierra.
Entonces, de vuelta, ¿qué tenemos? Mi ayuda. Esri. Y dos veces, porque dos veces aparece mi ayuda, mi ayuda. Esri, ¿qué es? Pues la palabra eser, la ain, la zain, la resh y un sufijo pronominal. Por eso es mi en este caso. ¿Sí? Aquí teníamos tú, que es la haf, y aquí tenemos mi, porque es mi ayuda a mí, primera persona del singular común. Bien, entonces Dios es ayuda, en este caso de su pueblo, el ser humano. Luego tenemos kenegdo, ¿sí? La palabra ezer kenegdo, aquí la tenemos en el texto hebreo, hemos analizado ezer, vamos a kenegdo, que está traducido aquí como su enfrente, ¿vale? Y ya sí, vamos a ir cerrando. Aquí, perdonadme, kenegdo, de vuelta. Bueno, kenegdo es una palabra compuesta también. Tenemos la preposición kaf, aquí la tenemos, que sería como o según. Luego tenemos neget, esta palabra que tenemos aquí en el centro, neget, ¿vale? Y este que ya lo conocéis, sufijo pronominal de la tercera al masculino singular, por tanto, su, ¿vale? Que es literalmente así como se traduciría. La preposición como, la palabra neget, que suele significar todo lo que tenemos aquí, ante, delante de, en presencia de, conforme a, por tanto, frente o enfrente, ¿vale? Como enfrente sería enfrente de él, por lo tanto, su, ¿vale? Como su enfrente. En español tenemos que cambiar el orden, pero sencillamente esa sería la traducción literal. También podemos traducir conforme a él, ¿vale? Según él, ¿vale? Esto nos da la idea de qué, de que es un semejante. No que es alguien que está por arriba, ni es alguien que está por abajo, sino es alguien que es como yo. Por eso el varón luego va a expresar, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, etcétera, etcétera. Es decir, lo que está diciendo es, tú eres como yo, somos iguales. Y esta idea está en Génesis 2. En Génesis 3 ya no está. Y a partir de Génesis 3 desaparece esa idea de igualdad. Pero en Génesis 2 la tenemos, ¿vale? A través de Ezer Kenegdo, una ayuda como su enfrente conforme a él. Por lo tanto, Dios consideró que el varón necesitaba una ayuda, esto lo hemos dicho, y esa ayuda que fuera conforme al varón. ¿Bien? Por lo tanto, hablamos de dos seres que tienen un mismo nombre, que es Adam, que son el varón y la varona, creados a imagen de Elohim, parecidos a Elohim. Por eso son más de uno, porque Elohim no funciona solo. Ya lo estuvimos hablando también. ¿Vale? Entonces, esta idea es la que tenemos Génesis 1, versos 26 al 27, y dijo Elohim, hagamos un Adán con, en o por nuestra imagen, según nuestra semejanza, y dominen, fíjate el plural, y dominen, beyirdu, no en singular. Hay Biblias que traducen esto en singular. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y domine. No, no tiene que dominar. Tienen que dominar en plural, dominen en las criaturas. Y creó Elohim al Adán con en por su imagen, con en por imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. De ahí el plural, que ese sería el final de la historia. Es decir, esto sería cómo acabaría Génesis 2 después de la edificación de la varona. Macho y hembra los creó. Macho y hembra en el relato de Génesis 1, varón y varona, Ish y Shah en Génesis 2. Bien, ese sería el final del proceso creativo que registra Génesis 2. Y aquí quería acabar meditando en la idea de ayuda conyugal. Y para eso voy a dejar de compartir y simplemente os lanzo esa reflexión de ayuda conyugal. ¿Qué es un yugo? Un yugo es ese instrumento que se ponía sobre los bueyes cuando estos tenían que arar. ¿Con qué finalidad? La finalidad de que los dos fuesen arando juntos, ¿cierto? A día de hoy es un término que apenas se utiliza, o al menos yo lo oigo poco, que es la palabra cónyuge.
La palabra cónyuge es la otra persona con la que estoy casado, con la que tengo un pacto matrimonial. Sí, es mi cónyuge. ¿Qué significa mi cónyuge? Significa que es la persona que lleva el mismo yugo que yo. Entonces, a nivel conceptual, porque esto no es lo que dice la traducción, pero a nivel conceptual, tenemos a unos cónyuges en Génesis 1 y en Génesis 2. Tenemos a un macho, a una hembra, a un varón y a una varona que tienen un mismo yugo dado por Dios. Sí. ¿Cuál es el yugo? Dominar la tierra, señorear la tierra, ejercer su dominio sobre las criaturas y sobre la tierra, representando a Dios, haciendo que Dios sea visible a través de ellos, a través de cómo ellos reinan. Y esto ya lo dijimos en Génesis 1, es para el macho y para la hembra, para el varón y para la varona. Eso expresa a Dios. Por eso no es bueno que el varón ejerza el señorío solo, porque de la misma manera que no era bueno que Moisés ejerciera el señorío solo, necesitaba la ayuda de otras personas del pueblo. Y ya trabajaremos que la varona es una sombra profética del pueblo de Dios, mientras que el Adán es una sombra profética del Mesías. Entonces, esa idea nos va a apuntar a un futuro escatológico que tiene que ver con esos textos que nos dice que reinaremos con él. ¿Qué significa que reinaremos con él? Es que ni el Mesías va a reinar solo, siendo el Mesías. Entonces vamos a tener unas imágenes preciosas, y esto es solo un adelanto, ¿eh? Pero pensemos y acerquémoslo ahora un poco a nuestro terreno, sobre todo aquellos que estáis casados, que tenéis con el cónyuge. Tenéis un yugo, y un yugo dado por Dios, que es el de dominar, y los dos tenéis eso. Ahora, ¿qué ocurre? Que aunque tenéis ese yugo, y tenemos, me incluyo, aunque tenemos este yugo, estamos después de Génesis 3. Y en Génesis 2 ese yugo funciona a la perfección. Pero a partir de Génesis 3 ese yugo empieza a tener problemas. Y empieza un buey a querer tirar más del otro. Y empieza un buey a decir no, a la derecha. Y el otro buey dice pues a la izquierda. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que vienen las tensiones, vienen todo viene el quiropráctico, el fisioterapeuta, porque nos duele todo esto mucho, ¿verdad? Y qué curioso que a Israel Dios le dice, eres un pueblo duro de cerviz. ¿Eso qué significa? Que cuesta dominarlo, porque le quieres tirar para un lado y el otro no. Y luego tienen toda una serie de tensiones y problemas musculares, ¿eh? Bueno, ¿a qué se debe todo eso? ¿A qué se debe todo eso? A que no estamos relajados y tranquilos y los dos vamos en la misma dirección. Y esto es causa y consecuencia de la entrada del pecado y de la muerte en el mundo. Ya trabajaremos eso con Génesis 3. ¿Y cuál es el remedio a eso? ¿Cómo podemos solventar eso hoy? Bien, pero quiero que pensemos en Adán y Eva, como habitualmente los llamamos, en muchos contextos así se los conoce, Adán y Eva, quiero que pensemos en ellos como cónyuges y que la varona fue creada como una ayuda conyugal. El Adán llevaba el yugo solo, puso nombre a los animales terrestres y a las aves de los cielos y a la vida del campo. Menos mal que Dios dijo, mira, los peces se los dejo fuera, si no este hombre se me desmaya, no acaba la tarea. Porque no le puso nombre a los peces. Si no, no acaba. Entonces dice, mira, esto se lo dejo fuera, que le ponga nombre a estas criaturas. Pero aún así, al igual que Moisés, la carga era muy pesada para él. Entonces, el yugo no lo podía llevar solo, necesitaba la varona. Por eso es una ayuda, un auxilio, un socorro. ¿No? Si tú te estás ahogando, tú que dices, auxilio, ¿por qué? Pues necesitas que te saquen de ahí, tú solo no puedes. Entonces, esto, bueno, dan para mucho, ¿eh? Para mucho. Y para muchas aplicaciones en lo personal, solo que no quiero entrar, porque cada uno tenemos nuestra situación particular, pero aplicároslo, llevároslo a vuestro terreno y a lo que vivís en vuestra situación. ¿Vale? Y habrá casos donde esto sea maravilloso y se pueda llevar a la práctica, habrá casos que no, llevároslo a vuestro terreno. ¿De acuerdo? Y nada, hoy sí quiero dejar, para que no se nos vaya mucho el tiempo, estos 10 minutos finales,
por si hay alguna pregunta, alguna duda,